Hola, buenos días a todas. Como ya os habíamos enviado, es una presentación de lo que es la presoterapia, qué se le tiene que pedir a una presoterapia, diferencias que hay con otros equipos que son máquinas de comprimir, pero no realmente hacen un trabajo terapéutico, ¿vale? También, sí, al final, la cantidad de gente que os conectáis tenéis Balancer, podemos enfocar un poco más a nivel de Balancer. La presentación hoy está abierta para todo aquel que quiera saber qué es lo que es la presoterapia y diferencias que hay, bueno, diferencias, qué es lo que se le tiene que pedir, qué es lo que se tiene que tener en cuenta en el momento de escoger una presoterapia u otra. Hablaremos de los modos de masaje, pasaremos también por las contraindicaciones, y etcétera, pero iremos por encima. Si al final todas las que estáis tenéis equipos de presoterapia de Balancer o LinfaPress, ya nos meteremos más en profundidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar qué es la presoterapia, qué se tiene que esperar de un equipo de presoterapia, eh, diferencias con otros, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la presoterapia? Realmente vamos a hablar de la presoterapia porque es un equipo que es imprescindible en los centros. La mayor parte de problemáticas que vienen a un centro, sobre todo a nivel de corporal, están íntimamente relacionadas con una deficiencia en la circulación, en la circulación sanguínea y circulación linfática de retorno. Tanto la sanguínea como la linfática de retorno están encargadas de llevarse todos los desechos que de los desechos del metabolismo celular, ¿de acuerdo? Toxinas, materiales varios que tenemos que llevárnoslo. El que puede penetrar a nivel de la circulación sanguínea serán eliminados a través de las venas y todo aquel material de desecho que tiene un calibre mayor va a ser transportado por el sistema linfático. Realmente, si nosotros queremos tener un buen resultado en cualquier tratamiento que nos vengan al centro, vamos a tener que tener bien activados estos dos sistemas, tanto el sanguíneo como el linfático. Vale. Tenemos que tener activado el sistema sanguíneo como el sistema linfático, ya que con esta activación vamos a tratar piernas cansadas, pequeñas arañas vasculares, retención de líquidos, celulitis, lipedema. Realmente el 90% de los casos que os vienen al centro a nivel de las extremidades. De poco sirve realmente deshacer grasa, de poco sirve trabajar con la mejor aparatología si los sistemas que se tienen que llevar estas toxinas no están trabajando de la manera correcta, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la mayor parte de material de desecho que nosotros vamos a generar sacando de las células grasas, triglicéridos, glicerol, etcétera, no van a poder entrar en el torrente sanguíneo. Hay una parte que sí y hay otra parte que no va a poder entrar en el torrente sanguíneo, va a tener que salir vía linfática. Si el torrente sanguíneo está fluyendo de una manera lenta, yo puedo estar trabajando muy bien una zona, yo puedo estar trabajando la parte que normalmente hay más grasa, que es en el abdomen, no es en las cartucheras, que ahora hablaremos del tipo de grasa y por qué se generan las mujeres en esta zona. Entonces, yo puedo deshacer la grasa, pero si la sangre fluye lenta desde el pie, por mucho que yo deshaga en la parte más cercana, más proximal, ya no hay la capacidad de arrastre dentro del torrente sanguíneo. Sí, porque la sangre no tiene capacidad de tirar dentro del torrente todo este material por polaridad. En el sistema linfático, sí estoy sacando material de desecho, todo lo que es la linfa se empieza a hacer mucho más
espesa, mucho más densa, más geloide y pierde capacidad de arrastre, con lo cual yo tengo que trabajar para darle velocidad a la linfa, para movilizar esta linfa que está densa, para poderla llevar a ganglios. En ganglios van a haber una serie de procesos de eliminación de toxinas por parte de macrófagos, de otros materiales de desecho, de bacterias, etcétera, por parte de los linfocitos, y de allí ya vamos a seguir con todo lo que es el drenaje hacia la parte, hacia cisterna y después al corazón. Como decía, la presoterapia es una herramienta fundamental para poder eliminar todo ese material de desecho, para poder desinflamar la zona. Ahora está muy, muy, muy en boga de todos, que existe la inflamación, hay una inflamación, inflamación silenciosa, los tejidos, etc. La mejor manera de eliminar esa inflamación es drenando, tanto a nivel sanguíneo como a nivel linfático. Eliminar, vaciando y dándole velocidad a la sangre y eliminando linfa. La presoterapia consta de dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos el compresor, que es el encargado de enviar aire y en el que han de constar diversos modos de masaje. Y por el otro lado están las prendas. El compresor. El compresor, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos a nivel terapéutico, que también hay una parte terapéutica, cuando nosotros hacemos un drenaje, cuando hacemos un anticelulítico, cuando hacemos una estimulación sanguínea porque hay piernas cansadas, porque hay mala circulación de retorno, realmente estamos haciendo un trabajo terapéutico, entre comillas, pero tenemos que tener en cuenta que, de hecho, el nombre ya lo indica, presoterapia, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un trabajo destinado a la recuperación. Entonces, hemos de tener en cuenta que el modo de masaje va a ir muy, muy, muy relacionado a qué es lo que tenemos que trabajar. Como decía, el compresor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El número de salidas del compresor, que también va a ir después en función al número de celdas de la prenda. De las prendas hablaremos luego. El número de salidas, los sensores de presión, que yo si digo que tiene que trabajar con una presión X, pongamos 40, que realmente haya sensores de presión que me indiquen que estoy trabajando en esa presión exactamente, que si hay algún fallo, si hay alguna fuga de aire, si hay un tubo que está doblado, que me lo indique, porque si no, yo no voy a saber si todas las zonas de la extremidad, sea inferior o sea superior, están recibiendo la presión correctamente. También tenemos que tener en cuenta modos de masaje. En Balancer nosotros tenemos 4 modos de masaje diferentes. Por un lado, vamos a trabajar las vías linfáticas y los ganglios linfáticos con un movimiento que se llama pretratamiento o preterapia. Es previo a la terapia o al tratamiento, que se hará con otros ciclos que son más activos. Este modo de masaje está destinado a abrir válvulas en el interior de los vasos linfáticos y a vaciar ganglios linfáticos. Es importante que cuando nosotros vamos a trabajar a nivel de la extremidad para eliminar toxinas de gran calibre y para movilizar proteínas, etcétera, etcétera, tenemos que tener las vías de salida en correctas condiciones. Si nosotros empezamos a trabajar directamente desde el pie y no hemos preparado las válvulas de las vías de salida, el efecto va a ser mucho menor. Por lo tanto, el pretratamiento o preterapia lo que va a hacer es preparar la extremidad para que cuando llegue el tratamiento, una presión positiva haga compresión y este líquido, este excedente linfático, pueda entrar en los vasos y ser redireccionado hacia la subclavia y entre directamente en el corazón a través de la subclavia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener esta preterapia
¿Se pone siempre? No, no se pone siempre. La preterapia o pretratamiento es una preparación de las vías linfáticas y vaciado de los ganglios linfáticos. Solo se va a poner cuando estemos haciendo un tratamiento linfático. ¿Un tratamiento de drenaje única y exclusivamente? No. También lo podemos poner cuando se trata de un anticelulítico, porque hay una parte de este material que está dentro de las células adiposas que va a salir al líquido intersticial y tenemos que meterlo en el sistema linfático para ser eliminado. Con esto quiero decir que en un anticelulítico de celulitis dura, que no hay retención de líquidos, yo necesito tratar el sistema linfático. Si estoy hablando única y exclusivamente de que hay una retención, pues voy a tratar las vías de salida con el pretratamiento. Como estamos trabajando a nivel de las vías superficiales, la presión es superficial también. Nos llega a 40 milímetros de mercurio, no llega más allá. ¿Por qué? Porque si no, yo trabajaría en otro plano, ya no estaría trabajando a nivel superficial. Y es importante las presiones para saber en el plano en el que estás trabajando. El pretratamiento es lo más parecido al drenaje linfático manual. La misma secuencia empieza en ingle y va bajando, pero drenando siempre en sentido ascendente. Es lo mismo que cuando estamos haciendo un drenaje linfático manual, que empezamos por proximal y vamos hacia distal, pero drenando siempre en sentido ascendente. O sea, yo cada vez empiezo un poquito más abajo, pero me lo llevo hacia arriba. Bien, este es un modo de masaje que es importante que comprobéis que el equipo tiene. Un inciso. Podéis ver ahora yo hablo de los modos de masaje, pero hay muchos equipos que te dicen, este es un anticelulítico, este es un X, un circulatorio, este es el programa que sea. Pensad que cada persona, aunque tenga celulitis, cada persona es diferente. Yo no puedo tratar igual todos los tipos de celulitis. Por eso nosotros hablamos de modos de masaje que después son combinables entre sí para dar un tratamiento personalizado. Porque el tratamiento anticelulítico que me va bien a mí puede no irle bien a otra persona de unas características similares. Por lo tanto, es importante tener la opción de personalizar los tratamientos, de decir, voy a hacer un tratamiento, ¿qué problema tiene esta persona? ¿Tiene retención? ¿Tiene mayor cantidad de grasa? ¿Tiene solo un poquito de problema linfático, pero todo el resto es grasa? ¿Tiene la tensión más elevada y le tengo que poner un programa con una presión menor, combinaciones? ¿Le molesta en el abdomen? Lo voy a poner en decreciente. Todas estas combinaciones nosotros desde Balancer somos muy de personalizar los tratamientos, de que cada persona reciba el tratamiento adecuado en cada caso. No tanto de tener un programa, tened en cuenta que, por ejemplo, Balancer Platinum tiene más de 20 programas ya hechos, pero son de inicio, después se tienen que ajustar y tenéis la opción de personalizar todos los tratamientos, de decir, a esta persona le voy a tratar las vías linfáticas, le voy a tratar el edema o la retención de líquidos, o simplemente movilizar un poco el sistema linfático durante 5, 7, 9, 10, 15, 25, el tiempo que sea necesario dependiendo de la cantidad de problema. Posteriormente voy a trabajar la grasa con el movimiento adecuado para trabajar la grasa. ¿Le voy a relajar o no le voy a relajar? Entonces vais a darle el tratamiento más adecuado en cada caso. Ya no anticelulítico, y da lo mismo si tiene más o menos retención, si tiene más grasa o menos grasa, la profundidad de la grasa, etc. Hay muchos casos que están diagnosticados como lipedema y se están trabajando con unas presiones que no son adecuadas para el lipedema. ¿Vale? Estaba en los ciclos, para el inciso,
lo echamos a un lado. Entonces, otro modo de masaje que hemos dejado ya el pretratamiento y preterapia en una banda. Otro modo de masaje es un secuencial. El secuencial hincha el pantalón celda a celda. Hay un momento en que todo el pantalón a la vez está comprimiendo y es para conseguir un vaciado mayor de toda la extremidad. A nivel linfático. Evidentemente, cuando yo estoy estrujando toda la extremidad a nivel linfático, también consigo un vaciado sanguíneo, pero no es el más indicado para trabajar la grasa. ¿Por qué? Porque tampoco estoy, perdonad, sí, cuando yo quiero trabajar la grasa, cuando quiero trabajar un problema en el cual tienen que llegar enzimas, tienen que llegar catecolaminas, si yo estoy vaciando todo el tejido, voy a tener una menor activación, ¿vale? Entonces, el ciclo secuencial está más destinado a eliminar linfa. En nuestros equipos, no sé si todas tenéis balance. Por favor, decidme si todas tenéis balance para ir, bueno, ajustando un poco el discurso. En mi caso es Linfapress. Vale, bueno. Nosotras sí tenemos balance. Una que sí. Bien. Bien. Pues entonces vamos a ir Nosotros sí que ajustando tenemos balance. el discurso a los que tenéis. Tres. Vale. Entonces, el secuencial. El secuencial es a nivel linfático. Se puede llamar intenso según el compresor, se puede llamar linfa, intenso o secuencial. Todo depende. Sé que algunos tenéis lo que es linfapress. Linfapress se llama secuencial. En Balancer, a partir de Balancer Gold se llama intenso, los anteriores a Balancer Gold se llaman linfa. Entonces, es un tratamiento. Una és la treballadora d'Aloroma Informadora i l'altra, bueno, en principi totes Sí, tenen... vale, sí. Olga ya la tenía localizada. Entonces, es el mismo tipo de masaje, ¿vale? Es hinchar todo el pantalón celda a celda y hay un momento en que todo el pantalón está presionando para sacar linfa y para sacar sangre, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros vaciamos de sangre? Pues que en la circulación sanguínea, para activar los receptores de salida de la grasa de las células adiposas, van enzimas, van catecolaminas como la noradrenalina, la adrenalina, que se van a adherir a los... Si soy muy técnica, por favor, me lo decís y lo repito de una manera más sencilla. Entonces, se van a adherir a los terminales de salida de las células adiposas, empezando el proceso de lipólisis. Quiero decir que va a empezar a degradar la grasa para que pueda salir y sale al medio intersticial, que después será vaciado, será movilizado y extraído del medio intersticial a través del sistema linfático. ¿De acuerdo? Posteriormente, otro modo de masaje es un peristáltico profundo. Este peristáltico profundo, que es un movimiento de presión y descompresión, que va a tener 3 celdas hinchadas, ¿vale? Impidiendo el reflujo. Es importante tener en cuenta que no todos los equipos de presoterapia están haciendo una buena activación porque hinchan y empiezan a deshinchar y hinchan la siguiente generando un reflujo. Vosotros con Balancer podéis estar muy tranquilas de que no va a haber reflujo, no va a haber sangre ni linfa que vaya en dirección contraria porque los equipos de presoterapia de Balancer y Linfapress ya se encargan de que hayan siempre celdas hinchadas que impiden que vayan toxinas y material de desecho en sentido contrario. Entonces, el peristáltico profundo, lo que voy a hacer es trabajar y
trabajar con presión. Cuando llega la tercera celda ya se empieza a descomprimir la siguiente y vamos alternando, ¿vale? Pero en este caso ya dejamos llegar sangre, dejamos llegar activadores de la lipólisis a las células adiposas y nosotros vamos a conseguir este efecto de salida de ácidos grasos y glicerol de la célula adiposa al medio intersticial para poder seguir su camino hacia el corazón. Otro modo de masaje que existe es Balancer. El ciclo Balancer es un peristáltico también, pero es un peristáltico más superficial. Es aquel modo de masaje que vamos a utilizar cuando la persona que está recibiendo el masaje no le podemos activar mucho la circulación ni sanguínea ni linfática. Tenemos que tener en cuenta que Balancer es un equipo que trabaja y moviliza mucho. ¿Por qué moviliza mucho? Luego lo veremos cuando hablemos de la prenda. Porque al estar todas las prendas puestas, todas las celdas puestas en escama, ¿vale? Estoy movilizando, haciendo un bombeo que realmente me facilita el drenaje, pero además no las tengo unidas o montadas muy poquito, sino que están montadas bastante para que la presión sea constante en toda la extremidad. Como ya tenéis el pantalón, veréis, como tenéis la presoterapia, veréis que todo el pantalón está recibiendo la misma cantidad de presión. Entonces, lo que estoy haciendo es movilizando mucho. Hay otras técnicas, hay otros equipos que no movilizan tanto, que tienen huecos entre medio y allí se pueden quedar acumuladas toxinas que posteriormente se van a crear. Lo digo porque también nos puede venir al centro personas que se han estado haciendo presoterapia en casa, que es muy habitual en las presoterapias que se venden para casa. Se han estado haciendo presoterapia en casa o en otros centros y cuando le paséis la mano le podéis ver las ondulaciones, porque en aquellas zonas en las cuales no se ha recibido la presión correctamente, se han acumulado material de desecho y al final el tejido lo que hace es crear una malla fibrótica al envolverla y crear micronódulos en zonas para, digamos, envolver estas toxinas y que no queden libres, ¿vale? Por lo tanto, estaba comentando, Balancer y Linfapress movilizan mucha cantidad de líquido, mucha cantidad de líquido en general, de linfa y de sangre, con toxinas, etc. Y hay personas que por su estado de salud no pueden captar o no pueden trabajar, movilizar toda esta cantidad de líquido. Personas que tengan algún problema a nivel cardíaco, como puede ser la tensión alta, puede ser las arritmias, depende del tipo de arritmias, entraríamos en las contraindicaciones. Si tienen problemas renales, hepáticos, pulmonares, podría entrar en una contraindicación si yo movilizo mucho. Sin embargo, si estoy movilizando, pero no demasiada cantidad de sangre y de linfa, es mucho más seguro para hacer el tratamiento y que no haya un efecto adverso, una respuesta adversa por el organismo, incluso en casos en los que existe muchísima fragilidad capilar, en el que el mantener mucho tiempo la compresión en una zona puede llevarnos a la rotura de capilares. Entonces, Balancer es muy relajante y sobre todo para aquellas personas en las que una movilización excesiva de sangre o de linfa no está recomendada. Tenemos estos 4 modos de masaje. Nosotros lo podemos combinar entre sí para dar el mayor efecto, el mayor resultado posible a los tratamientos. Otras opciones es trabajar con la presión constante o con presión decreciente. Hay personas que realmente les molesta mucho la presión en el abdomen, pues porque tienen mucho volumen, porque tienen mucha sensibilidad a nivel del abdomen, mucha cantidad de grasa que al presionar estamos haciendo compresión en todo lo que es el paquete intestinal y molesta. Entonces nosotros podemos poner la presión decreciente. Cierto es
que es un modo de enviar la presión que está pensado a nivel linfático para aquellas personas que tienen un linfedema primario, que acumulan mayor cantidad de linfa, de líquido o de sangre, que ya no es un linfedema, sino una insuficiencia venosa importante y acumulan mayor cantidad de sangre a nivel distal, pie, tobillo, pantorrilla. Entonces se le da mayor cantidad de presión para empujar, para hacer que se dirijan más rápidamente hacia proximal, pero posteriormente se ha visto que aquellas personas que tienen problemas sensibilidad o mayor cantidad de volumen les puede molestar a nivel abdominal. También es verdad que a nivel abdominal, para evitar problemas, no es recomendable pasarse de una presión, o sea, no es recomendable, solo en casos muy concretos, que son cuando tienen una masa muscular muy fortalecida a nivel de abdominal, que podemos meter mayor cantidad de presión. En el resto de personas no es muy recomendable hacer una presión muy elevada a nivel abdominal. ¿Por qué? Pues porque al empujar, hacer mucha presión hacemos mucha presión, todo lo que es el paquete intestinal necesita movilizarse y podríamos tener problemas a nivel de suelo pélvico, etc. Por lo tanto, en aquellos tratamientos en los cuales yo tenga que poner una presión más elevada, puedo poner la presión en decreciente para quitar riesgo. ¿Vale? Ya hemos hablado de las 4 modos de masaje, de las diferentes formas de emitir la presión. Cuidado, ya sé que casi todas tenéis Balancer, pero puede ser que haya que no. Entonces, cuidado con aquellos que yo puedo poner la presión celda a celda y quiero poner una mayor cantidad de presión a nivel de la cadera porque tengo allí la grasa. Si yo le pongo una presión más elevada en la cadera que en el pie, esto también va para aquellas personas que muchas veces me preguntan, oye, que es que la persona tiene problemas en el tobillo, entonces le quiero desconectar celdas del tobillo, le quiero desconectar hasta mitad de la pierna. No es recomendable hacerlo. El tener una presión menor a nivel distal y que me suba a partir de una celda, quiere decir que la sangre que va a venir desde el dedo gordo del pie hasta esa celda que está hinchada no va a pasar de una manera correcta. Va a acumularse en toda esta zona que está antes de la celda, que tiene una gran cantidad de presión, ¿vale? Se va a acumular y pueden fallar las válvulas internas de las venas, con lo cual estoy haciendo un efecto que estoy favoreciendo la aparición de pequeñas varices, de arañas vasculares, etc. ¿Por qué? Porque no estoy dejando salir la sangre de una manera correcta y se me está acumulando. Ojo con desconectar celdas de manera así aleatoria. ¿Vale? Si desconectáis, pues porque hay un caso muy concreto en la rodilla, hay algún caso muy concreto, una celda muy concreta, inmediatamente después de terminar el tratamiento tenéis que drenar y tenéis que vaciar bien esa zona, ya que estamos trabajando, aquí no hay presión y volvemos a trabajar. Entonces se puede generar un colapso en esa zona. Ya digo, casos muy concretos, no por el hecho de decir, ay, es que me duele el tobillo, ay, es que me duele el dedo gordo, ¿vale? Hombre, si está operada, pues a lo mejor sería conveniente de la pierna esta desconectarla. Hay unos tapones que van en estas salidas para no hacer compresión si hay una lesión y no se puede hacer presoterapia en ciertas zonas. Más vale hacerlo manualmente, desconectando una de las piernas y trabajar el resto. Yo no sé si eso os va a salir a cuenta o no. Bien, estábamos hablando del compresor, qué es lo que es necesario tener, diferentes modos diferentes modos de masaje, poder controlar la presión va a ir siempre en decreciente, de mayor a menor.
del pie al abdomen, nunca en sentido inverso para impedir el reflujo. El número de celdas es importante, el número de salidas que salgan del compresor y que cada celda esté alimentada de manera individual. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar controlar mucho mejor la presión que llega a cada celda y evitar específicamente lo que os estaba comentando, de que haya de que pueda haber una celda que tiene menos presión y una que presione más, la otra que presione más. Entonces, que hayan zonas en las cuales estemos nosotros provocando estas ondulaciones. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos diferentes compresores. Los que tienen LinfaPress. En LinfaPress se puede dar presión celda a celda con una variación mayor. Nosotros, en los compresores que tenemos la opción de gradiente, el dar la presión, ir bajando la compresión, se llama gradiente. Los compresores que tienen opción de gradiente, ¿vale?, van a ir bajando las presiones de uno en uno, menos LinfaPress, que al pertenecer a la línea médica, te permite una mayor cantidad de variación entre celdas. Los que tienen Balancer Pro, el Balancer Pro, que es el compresor más legendario de Balancer, estos en el Gradient 12 también pueden escoger la presión celda a celda, en el resto no. Pero en el Gradient 12 puedes escoger la presión celda a celda. Siempre va a ir en decreciente, nunca me va a dejar poner una presión mayor en proximal que en distal. Pero sí que es verdad que puedo escoger trabajar la pierna con una presión mucho más elevada, llegando a la ingle, por ejemplo, bajarla y ponerla para trabajar entre 40 y 45. Vamos a hablar del pantalón. Es importante pantalón, chaqueta, manga de brazo, manga de pierna. Hay diferentes prendas. Depende de lo que nosotros vayamos a trabajar, pues escogeremos pantalón, chaqueta, manga de pierna, manga de brazo. La diferencia que hay, que si yo quiero hacer un drenaje linfático correcto, voy a tener que trabajar toda la extremidad, todo lo que es el canal linfático, el vaso linfático, y cuando llegue a inguinal, tengo que trabajar también todo lo que es la cadena ganglionar inguinal. Si yo no trabajo la cadena ganglionar inguinal de una manera correcta, ¿qué va a pasar? Que no va a poder pasar todas las toxinas, no va a poderse drenar no se va a poder drenar bien, porque yo no estoy vaciando. Es como intentar colar con un colador sucio, que sí, líquido va a pasar, pero no me va a permitir hacer todo el trabajo. Muchas veces escucho por ahí que las presoterapias en genérico no hacen drenaje linfático. En Balancer no es el caso de Balancer ni de LinfaPress. Tenemos estudios clínicos que demuestran que realmente sí que estamos haciendo drenaje linfático, se están movilizando toxinas, se están movilizando proteínas. Hay estudios que están hechos con fosforescencia. Entonces se ha inyectado un líquido a nivel del tobillo que se adhiere a toxinas y a proteínas, y mediante el trabajo con la presoterapia se ha podido fotografiar este movimiento en sentido ascendente hasta llegar a cisterna, ¿vale? Hay fotografías en las cuales este líquido se ha podido ver una vez adherido a este material de desecho y a estas proteínas. Se ha podido fotografiar en todo el recorrido, con lo cual sí que está haciendo drenaje linfático. Es importante recalcarlo porque muchas veces nos encontramos que esteticistas que tenéis el equipo nos llamáis preguntando porque habéis oído que tal persona en tal chat, en tal blog, se dice que ningún equipo de presoterapia realmente drena, solo vacía líquido. No, Balancer no solo vacía líquido, sino que se ha podido comprobar que se lleva también toxinas y moviliza proteínas. Una vez dicho esto se debe a cómo están
a cómo están programados los ciclos, los modos de masaje. El hecho de poder hacer el bombeo con una presión baja, 40, para nosotros es bajo teniendo en cuenta que el equipo llega en linfapresa 90 y en balancera 80. Entonces es una presión baja, no llega a la mitad, pero es que estamos trabajando a un plano muy superficial. Necesitamos abrir vías de una manera suave a nivel superficial. Un vaciado de ganglios linfáticos, importante, el poder trabajar a nivel abdominal de flancos hacia el abdomen. No es un masaje compresivo del abdomen. No estamos bloqueando cisterna ni estamos bloqueando la vena abdominal, porque estamos trabajando de fuera hacia adentro, igual que si estuviésemos haciendo un drenaje linfático manual. Esto es importante. Podéis meter la mano incluso, porque lo que nosotros estamos haciendo es bombeando para que salga de cisterna toda esta cantidad de material de linfa para llevarlo de material ya filtrado, para poderlo llevar hasta la subclavia y que entre el linfa junto con la sangre al corazón para después ser llevado a todos los órganos en los procesos de limpieza. ¿Vale? El número de celdas es importante. Cuantas más celdas haya, mejor, y que estén conectadas de manera individual, porque así conseguimos lo que es controlar mucho mejor las presiones de cada celda. Mejor que sea una prenda que te haga toda la extremidad trabajando ganglios y que después te lo pueda drenar hacia el abdomen. En caso de la chaqueta, las que tengáis chaqueta, el funcionamiento en chaqueta es exactamente igual que el funcionamiento con el pantalón. Es trabajar hacia cisterna. Una cosa importante, he comentado antes que balance drena mucho, moviliza mucho. No se puede utilizar el mismo día chaqueta y pantalón. ¿Por qué? Porque cuando estamos vaciando, imaginad que estamos haciendo un tratamiento para un edema en la extremidad inferior. Estamos tratando durante 35, 40, 45 minutos hasta prácticamente la parte inferior del pecho. Todo va a depender de la altura de la persona, pero por norma general se queda en las costillas flotantes en la parte inferior del pecho. Estamos drenando durante 40 minutos, ese líquido, todo lo que estamos movilizando se va a recolocar en la parte que no hay compresión momentáneamente hasta que hasta que durante 24 horas el cuerpo esté eliminando el exceso. Por lo tanto, no podemos hacer la chaqueta porque drenamos hacia arriba, presionamos, se nos va otra vez para abajo. Entonces, es un tratamiento que no sería un tratamiento correcto, porque el hecho de poner aquí dos salidas más, no es tan complicado el poner dos salidas más realmente, pero a nivel fisiológico no es aceptable. Sí que hemos visto por ahí prendas equipos que tienen piernas, tienen abdomen, tienen brazos, pero se dejan de trabajar axilas, se dejan de trabajar ingle y están bloqueando cisterna al hacer compresión obligatoria en la zona abdominal, con lo cual la cantidad de drenaje real es mucho menor. Y no existen estudios que avalen estos modos de funcionamiento, porque el sistema linfático a nivel orgánico no funciona así. No podemos dejarnos de trabajar los grandes vasos, los grandes centros de filtrado que son los ganglios linfáticos. Hemos hablado un poquito importante. Tengo el pantalón y lo pongo en el más ancho posible porque la clienta tiene que estar cómoda. No. Es importante que uséis la cremallera más cercana a la piel posible, pero que pueda entrar aire. ¿Cómo funciona la presoterapia? Es un masaje por aire. Va a ir inflando y va a ir acercándose a la piel. Va a ir, cuando ya llegue a la presión que le he dado, va a hacer el masaje, va a hacer el drenaje, pero tiene que entrar aire. Si yo se lo pongo
muy estrecho no me va a permitir el paso del aire para hacer el bombeo, para hacer este movimiento, con lo cual voy a perder efectividad. Y sin embargo, si lo tengo muy ancho, también voy a perder efectividad, porque voy a tardar más en llegar a notar la resistencia de la piel. Cuando llegue a notar la resistencia de la piel, tengo que inflar para darle lo que yo he dicho. Después se va a deshinchar y voy a estar más rato. Al final estoy perdiendo tiempo efectivo de trabajo, porque mientras que hincho, noto la resistencia, después doy la presión, después me deshincho, me vuelvo a deshinchar, no se queda deshinchado del todo, pero vuelvo a deshinchar bastante, realmente estoy perdiendo efectividad en el trabajo. Y en las personas que son muy delgaditas y le ponemos una cremallera que sea muy ancha, realmente muchas veces ni siquiera va a notar, porque llega un momento en que el compresor para de echar aire. Esto puede dar una idea errónea, ¿eh? El compresor, todos los compresores están pensados para que tienen un tamaño de celda, ¿vale? Y si yo quiero que se hinche con una presión de 40, por ejemplo, va a hinchar cuando nota la resistencia, va a necesitar los segundos que le haya dado de margen, que están estipulados de margen, para esta presión y después va a parar. Si es una persona muy delgadita y tardo mucho en llegar, me puedo salir de ese tiempo de margen, ¿vale? Por eso es importante poner la cremallera adecuada. Tenéis 2 o 3 cremalleras dependiendo del pantalón. Entonces, ponerlo siempre en el más cercano a la piel posible, siempre y cuando pueda entrar aire. Siempre y cuando no se corte el masaje. Luego tenéis opciones para lo comento porque hay veces que no nos acordamos. Por la parte de atrás del pantalón tenéis las taloneras. Hay 3 cremalleras que es para los talones, para darle la forma al pie. Todo depende de la versión de pantalón que tengáis. Es abrir la talonera y poner un rulo detrás, o en las versiones más modernas de pantalón que están desde el año 19 hasta ahora, tienen unos velcros aquí delante que se llama aleta de tiburón para que podáis engancharlo y adaptar el pie a cualquier largo de pierna. ¿Esto es imprescindible? Hombre, imprescindible como imprescindible no lo es, pero sí que es hacer más cómodo el tratamiento en muchas personas, porque pueden tener calambres en la planta del pie, aquí se le llaman rampas, tirones, les puede molestar los dedos de los pies dependiendo de la versión de pantalón que haya, entonces se le hace más cómodo lo que es el tratamiento. Tenéis estas posibilidades. También tenéis que tener en cuenta que hay personas a las cuales no se les puede hacer presión en el abdomen. La presión en el abdomen no se va a poder hacer en aquellas personas que tienen hernias lumbares, embarazadas, no se puede hacer presión en el abdomen, personas que tengan mallas, tengo una hernia umbilical, tengo una hernia inguinal y me han puesto una malla que normalmente se ponen en los posoperatorios. Habrán momentos en los que no se puede hacer presión en el abdomen. En los posoperatorios de abdominoplastia, cesárea, etcétera, vamos a tener que esperar un tiempo antes de hacer presión en el abdomen. Se han de desconectar las celdas. Tenéis la opción, dependiendo de la versión, desconectar y poner un tapón o cerrar un grifo en el pantalón. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, vale, como veía que salían, perdón. Tenéis la opción de desconectar cerrando o poniendo un tapón. En la actualidad, estoy hablando de las embarazadas, en la actualidad siempre se puede hacer presoterapia, ¿vale? En las embarazadas se ha podido hacer siempre, pero ahora lo están regulando muchísimo más.
¿Es importante hacer presoterapia? Sí que es importante hacer presoterapias en las embarazadas, pero hemos de tener en cuenta que pueden tener alteraciones en la tensión, pueden tener alteraciones en el azúcar, pueden tener alteraciones varias y es recomendable pedirle consentimiento al médico. El médico dice que sí, súper fantástico, porque es en ese momento cuando estás embarazada que estás impidiendo una buena salida de la sangre, estás impidiendo una buena eliminación linfática, que empiezan a aparecer arañas vasculares. Todas habéis tenido en el centro personas, mujeres, que os han venido diciendo, es que tengo estas verditas, tengo estas varices que me surgieron con el embarazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar movilizar, pero en embarazadas no vamos a poder movilizar mucho. Hemos estado hablando de los 4 modos de masaje. Por lo tanto, nos iremos al que menos moviliza, al Balancer, eliminando las celdas abdominales para poder hacer un buen drenaje. Antiguamente nosotros sí que teníamos en todos los equipos que tienen programación, teníamos el tratamiento de embarazadas, que ahora desde fábrica ya no se pone, pero se puede generar. Han hecho una pregunta. He visto que se movía. Desactivar el audio, porfa, que no escuchamos bien. ¿Quién tiene el audio ¿Quién activado? tiene el audio? Aquí no se oye. Si hay alguien que tiene el audio activado, por favor, que lo desconecte. Ya estaré silenciado. Vale. Vale, perfecto. Entonces, ahora estábamos hablando de que, por ejemplo, en embarazadas, la menos movilización posible. ¿Ya está todo? Ya está. La menor movilización posible, pero sí que es muy bueno activar el retorno venoso, porque así estamos ralentizando, impidiendo, no sería la palabra más adecuada, pero sí que estamos intentando que no salgan varices, ¿vale? Y que no haya tanta cantidad de edema. Muchas veces en el embarazo ya empiezan los casos de celulitis porque hay una insuficiencia en el retorno venoso, porque hay una insuficiencia en la eliminación de toxinas por parte del sistema linfático y entonces empieza a acumularse en las células adiposas. Vamos a hablar un poquito de indicaciones y contraindicaciones. Evidentemente, las indicaciones son insuficiencia venosa. Cuando la circulación fluye muy lentamente, ¿qué pasa? No tenemos velocidad en la sangre. Entonces, al no tener velocidad en la sangre, empieza a acumularse. Las venas, que tienen un calibre, cuando empiezan a acumularse la sangre en las venas, se van dilatando. Cuando se dilatan, las válvulas que hay en el interior de las venas empiezan a separarse, llegando un momento en las que ya no se tocan. Estas válvulas que están encargadas de coger la sangre y empujarla hacia arriba, llega un momento en que se separan y no llegan a empujar toda la sangre. Entonces hay un acúmulo de sangre continuo que se queda. Las válvulas cada vez empiezan a hacer un mayor esfuerzo por empujar la sangre hacia arriba y llegan un momento en que ya no funcionan bien y empiezan a fallar. Entonces empieza a acumularse mayor cantidad de sangre, a engrosarse más las venas, se van engrosando, se va permeabilizando lo que hay en el interior de las venas, o sea, por las venas sube sangre y también sube linfa. Entonces, hay una permeabilización de la linfa hacia afuera y es cuando por una insuficiencia en la velocidad sanguínea empieza a haber edemas linfáticos. Esto está muy relacionado con los diagnósticos que vendrán después, ¿vale? Porque cuando nosotros tenemos que generar programas, tenemos que hacer combinaciones de modos de masaje, tenemos que ver qué es lo que prevalece más. Podemos tener, entonces, si no hay todavía, no ha aparecido el edema y el engrosamiento de las venas es pequeño, si yo le empiezo a dar velocidad a la sangre, vale,
al no haber acúmulo sanguíneo, cuando la insuficiencia es poca, lo puedo recuperar muy fácilmente. Recomendar presoterapia en aquellas personas que aún no tienen problemas venosos, varices, arañas vasculares, pero en su familia sí que hay muchos casos en los cuales se tiene mala circulación sanguínea, porque son características que se heredan. Entonces, a nivel preventivo, cuando hay una insuficiencia genética, entonces recomendar el tratamiento con un WAVE sería suficiente. No hay retención de líquidos, pues vamos a trabajar la insuficiencia venosa. Cuando es una insuficiencia que viene por un mal posicionamiento, yo ahora mismo estoy cortando la circulación sanguínea, ya que tengo dos dobleces, uno en la ingle y otro en la rodilla. La sangre no puede fluir con la misma velocidad. Por lo tanto, si yo estoy mucho tiempo en esta posición, voy a tener tendencia a acumular una mayor cantidad de toxinas que no pueden ser eliminadas de una manera normal y al final se acumulará en forma de grasa. Bueno, si como más de la cuenta, cuidado. Entonces tendría que recuperar esta insuficiencia. O si estoy mucho tiempo de pie, personas que están todo el día de pie, al final o están caminando mucho, no me refiero a los camareros y etcétera que están de pie, y hay muchas personas que están de pie y caminan, pero no caminan el tiempo suficiente como para activarle la circulación de retorno, ¿vale? Todos estos casos es recomendable recuperar, hombre, no te voy a decir diariamente, pero sí a nivel preventivo, el hacer presoterapia. Personas que tienen edemas por un mal funcionamiento del sistema linfático. Ya no estamos hablando de personas que tienen una insuficiencia venosa y se le hinchan las piernas por la insuficiencia venosa. Ahora estamos hablando de otra casuística. Son personas que acumulan líquido, que los pies los tienen muy hinchados, las pantorrillas las tienen muy hinchadas, la pierna a nivel del muslo puede tener retención de líquidos o no. Esto es un mal funcionamiento del sistema linfático. Este tipo de personas también se les ha de intentar movilizar el máximo posible para eliminar este estancamiento y que no vaya a más, que no vaya a dar como resultado una aparición de celulitis, lipedema, etc. El lipedema está muy relacionado con la insuficiencia circulatoria, sobre todo sanguínea, pero tanto sanguínea como linfática. Más casos que podemos tratar con presoterapia a nivel muscular, a nivel anticelulítico. Tenemos que hacer los diagnósticos lo más afinados posible. Quiero decir, tenemos que saber la causa para poder ajustar bien el tratamiento. No es lo mismo una persona que tiene celulitis por un mal funcionamiento de la circulación de retorno venoso, que lo que tengo que hacer es trabajar la grasa y tengo que trabajar sobre todo el retorno venoso la mayor cantidad de tiempo en el modo peristáltico. ¿Por qué? Pues porque realmente es como voy a hacer llegar mayor cantidad de activadores lipolíticos a las células adiposas. Y la velocidad de la sangre me va a permitir penetrar dentro del torrente sanguíneo todas las toxinas y no me va a dejar que haya una exudación de linfa hacia afuera. Suelen ser personas que dicen, ay, pues mira, tiene retención de líquidos de rodilla hacia arriba, ¿vale? Pero se le ven mucho la mala circulación, las tonalidades rojizas en la pierna. Puedes tener la parte inferior, por encima del tobillo, una tonalidad ligeramente más oscura por el estancamiento venoso. Es importante el diagnóstico, ¿vale? ¿No? El diagnóstico, personas que ya tienen una retención linfática. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir las vías linfáticas con un pretratamiento. Vamos a tener que trabajar esa congestión linfática. Hay mucha congestión, vamos a tener que poner un ciclo intenso o secuencial o linfa, dependiendo del programa del equipo que tengáis.
¿Cuánto tiempo? Pues va a depender mucho de la cantidad de retención. ¿Llega al pie? ¿Llega al tobillo? Entonces vamos a tener que utilizar más tiempo. ¿Está muy, muy, muy localizado en la parte de la celulitis? Pues vamos a necesitar menos tiempo, porque cuando realmente hay un problema linfático, el problema linfático llega hasta el tobillo. Es aquellas personas que no se les ve el tobillo, que le veis una bolsa de líquido. Esas personas voy a tener que ajustar el tratamiento y le voy a tener que poner mayor cantidad de tiempo del programa secuencial, linfático o intenso, ¿vale? Y el tiempo siguiente lo vamos a utilizar para recuperar la circulación de retorno. Los tiempos imprescindibles para activar la circulación de retorno, sea el equipo que sea, estamos hablando de 20 minutos. Me encuentro que muchas veces me dicen, no, es que claro, yo pongo 15 minutos porque es que se me hace el tratamiento muy largo. A ver, se trata de activar de una manera correcta la circulación sanguínea, la circulación linfática. El mínimo imprescindible son 20 minutos. El máximo recomendado para que no haya una sobrecarga de los diferentes órganos es 1 hora. Pero aquí tenemos un tiempo para jugar para tener un tratamiento realmente efectivo. No se trata de que se me hace el tratamiento largo, sino que se me hace el tratamiento efectivo. Si tengo mucho problema, necesitaré hacer una presoterapia durante más tiempo. Si tengo poco problema, una presoterapia menos tiempo. Chiquitas y personas más mayores, que tienen básicamente la banana subglútea, un pequeño nódulo en el trocánter. Perfecto, 20-25 minutos es el tiempo suficiente. Personas que te vienen con un problema de unas piernas impresionantes, que les viene la grasa, que viene la grasa desde el principio del abdomen hasta prácticamente el tobillo, estas personas necesitan mayor cantidad de tiempo. Necesitarán hacer un tratamiento, si solo es de presoterapia, un tratamiento que vaya no menos de 40 minutos. Otra cosa es que yo lo vaya a combinar con otras técnicas. Yo puedo combinar la presoterapia con otras técnicas y lo podré combinar antes o después, dependiendo del problema que tenga. Si el problema básicamente es de grasa, pero no tiene mucha retención de líquidos, la presoterapia la pongo después. Me encuentro que muchas de vosotras me preguntáis, porque, bueno, sí, es que yo lo combino, porque un día me viene a hacer el tratamiento X y al día siguiente me viene a hacer la presoterapia. Hemos de tener en cuenta que si yo quiero ser realmente efectivo, si tengo mucha cantidad de líquido, lo tendré que tratar el mismo día. Si yo estoy movilizando y estoy haciendo salir grasa de las células adiposas y no las movilizo de una manera correcta, al cabo de no demasiadas horas, al cabo de 3-4 horas, el tejido adiposo vuelve a captar este material de desecho y lo vuelve a integrar dentro de la célula adiposa. ¿Que se va a entrar todo? No, porque con cualquier equipo estamos activando circulación sanguínea linfática, pero es muy, muy, muy localizada. Es importante que hayamos activado o activemos desde la parte profunda, porque todo esto que estamos activando a nivel más superficial va a ir a la parte profunda para ser eliminado, ¿vale? Entonces, si esto funciona lento y yo aquí estoy activando, pero aquí funciona lento, voy a eliminar, pero voy a eliminar menos. En la misma sesión tendría que combinar las dos técnicas. Combinar el deshacer grasa con eliminarla, dándole velocidad a la sangre y dándole velocidad a la linfa. Como he dicho antes, lo puedo hacer antes o después de las diferentes aparatologías, ¿vale? Pero es recomendable hacerlo en la misma sesión para evitar que haya un porcentaje de ese material que hemos conseguido sacar de las células adiposas que vuelvan a entrar dentro de o las mismas o las cercanas. ¿Tenéis alguna pregunta sobre los tratamientos?
Los que tenéis los diferentes equipos, ¿tenéis preguntas de cómo hacer los diagnósticos, etcétera? Bien. Pasamos a las contraindicaciones. Es importante tener en cuenta las contraindicaciones porque la presoterapia no es una técnica, no es una técnica banal. Estamos movilizando sangre, estamos movilizando linfa, estamos haciendo trabajar todos los órganos que intervienen en la limpieza de la sangre. Por lo tanto, estamos, al hacer trabajar todos los órganos, estamos activando, ¿vale?, que pueden haber problemas. Hay que tener en cuenta que la presoterapia, al trabajar sobre la circulación de retorno venoso, está pensada para el retorno venoso. Todo lo que tenga que ver con la circulación arterial, casi todo puede llegar a considerarse una contraindicación dependiendo de la cantidad de problema que tenga. Por ejemplo, la hipertensión arterial, o sea, la tensión arterial alta, puede llegar a ser una contraindicación absoluta. No podemos hacer presoterapia con una tensión arterial alta, por encima de 15,5, 16. Muchas veces me habéis comentado, no, es que me han dicho que si yo tomo la tensión arterial y está bien en ese momento, pues no hay ningún tipo de problema. Cuidado con los hipertensos, ¿vale? Porque las personas que tienen la tensión arterial alta y se están medicando, la medicación lo mantiene como hipertenso en pausa. Pero si yo le pongo un exceso de movilización de sangre y linfa, puede ser que esta medicación no sea suficiente para que no le suba la tensión arterial. Por lo tanto, es importante que casi todas tenéis el consentimiento informado, ¿vale? En el cual se pregunta si tienes tensión arterial alta, qué número se te queda habitualmente con una presión arterial alta, después de tomarte la medicación. Quiero decir, hay personas que toman la medicación y ya se controlan muchísimo y están entre 12,5 y 13. Es una presión que normalmente no se tomaría como alta, lo que pasa que es una persona, es un hipertenso en pausa, ¿vale? Entonces, en personas que tienen la tensión más o menos muy controlada a la baja, yo puedo jugar con unos modos de masaje, pero no puedo trabajar con los ciclos más intensos. O sea, todo lo que son linfáticos no puedo trabajar, porque me va a movilizar mucho, me va a llegar mucha cantidad de sangre y de linfa. Y sobre todo, la presión con la que estoy trabajando, cuanta mayor cantidad de presión, mayor cantidad de vaciado de todo lo que es el torrente sanguíneo linfático. Todo ese excedente que estoy vaciando de la extremidad inferior me va a llegar al corazón. El corazón llega a mucha cantidad de líquido y tiene que latir más rápido y más fuerte para sacarlo, ¿vale? Para no colapsar. Por lo tanto, voy a hacer que la tensión suba durante el tratamiento. Porque posteriormente al tratamiento, cuando la persona ya se va y ya elimina linfa, elimina sales minerales, etcétera, baja bastante la tensión arterial. La presoterapia es una técnica que muchas veces la recomiendan para bajar la tensión arterial, pero tenemos que tener en cuenta los parámetros de base. No podemos trabajar con unos ciclos demasiado intensos ni con presiones demasiado intensas. Y a partir de 15,5-16 es una contraindicación absoluta. Si os viene con la recomendación médica, oye, hacerle presoterapia, le podréis hacer, pero mi recomendación es hacerlo con los ciclos más suaves, tipo balance, y con una presión que no exceda de 40 milímetros de mercurio. Personas que sean diabéticas, cuidado con las personas diabéticas. Normalmente todo lo que es la glucosa, lo que hace es espesar muchísimo la sangre, con lo cual podemos tener pequeños coágulos de sangre, pequeñas adherencias. Normalmente, si es una persona que toma una pastilla al día, no pasa nada. Si no tiene otra medicación, ¿vale?
¿Le Si puedo es una cambiar? persona que ¿Le puedo está cambiar? pinchando Sí, no, insulina, aquí ya tenemos que ir con Sí, más sí. ojo porque A ver, 20, realmente la medicación ya no 30, le está siendo 60, suficientemente 60, efectiva y 70, la sangre normalmente está más espesa. Si 80, además de la insulina ya 90, está pues ya tomando está, anticoagulantes, ¿vale? entraríamos Ya en está, contraindicación ya absoluta, porque quiere ya decir está. que ya hay Se lo tiene que coágulos. cambiar, ¿eh? Podemos generar una trombosis si no vamos con cuidado. Más cosas a tener en cuenta. Colesterol, triglicéridos. Sé que no preguntáis normalmente por el nivel de colesterol y los triglicéridos. Si se mantienen en cantidades normales, no hay ningún problema. El problema está en que me encuentro que muchas veces vuestras clientas tienen unos niveles de colesterol y triglicéridos muy superiores a los máximos recomendados. ¿Qué pasa con estos casos? Pues que se pueden adherir, dependiendo si además de todo esto tiene un nivel de lipoproteínas un poquito más elevado, se pueden adherir en las paredes de las arterias, cerrando, y de las venas también, pero sobre todo a nivel de las arterias, se adhieren mucho más cerrando el paso de la sangre. Cuando cierras el paso de la sangre y metes mucha cantidad de presión, es más fácil que se rompa que no que se dilate, porque la grasa endurece mucho las arterias. Es lo que se le conoce como aterosclerosis, ¿vale? Cerramiento de las arterias. Tenéis que tener en cuenta que personas que tengan un nivel de colesterol muy elevado o de triglicéridos muy elevado, cuando digo muy elevado no me estoy refiriendo a 210, 260, 210, 240 el nivel del colesterol, 150, 170 a nivel de los triglicéridos. Estoy hablando de niveles bastante más elevados, por el hecho en que pueden estar cerrando las arterias. ¿Vale? Personas con tendencia a aneurisma. El aneurisma es fragilidad del tejido arterial. Se abren. Cuidado con esto. También es una posible es una contraindicación, no es una posible contraindicación, es una contraindicación. Pero me he encontrado con casos de que el médico a veces le recomienda el uso de presoterapia con niveles muy, muy suaves. Si lo recomienda el médico y viene por escrito, nada que decir. Niveles muy suaves, balancer y con una presión bajita. Posteriormente a las cirugías no podemos hacer presoterapia encima de la cicatriz dependiendo de la profundidad de la incisión. Cuando estamos hablando de abdominoplastia, la abdominoplastia hemos extraído el tejido. Si solo se ha extraído el tejido y no se ha tocado la parte muscular, podremos hacer presoterapia a la que le quiten los puntos, y el médico normalmente lo vea recomendable, que normalmente es al cabo de una semana y media, 2 semanas como mucho, ya empieza a hacer drenajes. Cuidado con los drenajes, no se pueden hacer drenajes muy fuertes, tienen que ser drenajes muy superficiales, 30, 35, y con ciclos que no movilicen en exceso para evitar que se rompan las uniones de tejido conectivo entre la parte más superficial y la parte más profunda, la parte más dérmica por encima del tejido subcutáneo. ¿Vale? Cuando hay una cesárea, por ejemplo, y hay un corte muscular, tenemos que esperar 3 a 4 meses. Si hay una prótesis en cadera, en rodilla, 4 meses como mínimo. En cadera puede ser que incluso necesitéis más tiempo para evitar desplazamientos. A veces me preguntan las prótesis mamarias. Cuidado, las prótesis mamarias no se pueden presionar. Por lo tanto, se recomienda en estos casos hacer drenaje manual y no utilizar la presoterapia, porque inicialmente, cuando todavía el tejido está más colapsado de linfa, realmente no está suficientemente adherido y se podría desplazar quedando una asincronía, no tener la misma disposición en ambos. Y posteriormente tampoco es muy recomendable hacer mucha presión encima de la prótesis mamaria.
No pasa lo mismo con prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Más intervenciones quirúrgicas. La lipo, enseguida que le quiten los puntos, se pueden hacer con los mismos parámetros de la abdominoplastia. A tener en cuenta varices. Ay, ¿qué se entiende por varices? A veces las arañas vasculares se entienden como varices. No, las arañas vasculares son arañas vasculares. Hay válvulas que están rotas, que nos interesa darle mucha velocidad a la sangre para activar la circulación sanguínea, pero no hay realmente una dimensión de variz, una dimensión de la vena que además es tortuosa, que ya se le ve el relieve, que está muy retorcida, con una tonalidad oscura. Estas son las que no se pueden tocar, ¿vale? Tenéis que diferenciar también lo que es una variz de lo que es la circulación muy superficial. Hay personas que tienen la circulación muy superficial, quiere decir que la tienen muy a ras de piel. Con eso se ve toda la circulación, le veis todas las venas verdes que van subiendo, tal. Esto no es un problema realmente, simplemente la tienen en un plano más superficial y la piel tiene una mayor transparencia. Normalmente son pieles más blanquitas, morfologías más sanguíneas, en algún caso, no en todos, no en todos, en algún caso linfático, porque lo que es una morfología más biliosa, más nerviosa, no suelen tenerla tan superficial, ¿vale? Más casos a tener en cuenta en cuanto a las contraindicaciones. El edema pulmonar. El edema pulmonar es una contraindicación absoluta. A nivel pulmonar, las personas que tienen asma, etcétera, no es ninguna contraindicación. No te van a venir cuando estén en una crisis asmática. Por lo tanto, nada a mencionar. Bronquitis, bronquiolitis, infecciones varias. Celulitis infecciosa, que es aquella celulitis que realmente es la celulitis real, porque nosotros llamamos celulitis la celulitis estética realmente no sería una celulitis como tal, porque es una paniculopatía edematofibroesclerótica. Cuesta mucho decirlo. Acortamos con celulitis, pero la celulitis en realidad es una infección, una afectación de las células. Normalmente es a nivel muy superficial. Hay infección, podemos correr el riesgo de dispersar la infección. Ninguna infección en genérico en cualquier parte del organismo no se puede movilizar ni drenar con presoterapia. Tampoco no entran dentro de las contraindicaciones las personas que han padecido cáncer y que sus marcadores están limpios. Si se ha eliminado el tumor, se han limpiado las células cancerígenas con radioterapia, con quimioterapia, con la técnica que se esté utilizando. Se pueden hacer sesiones antes de la extirpación, después de la extirpación. Aquí cada médico tiene su técnica, tiene su manera de trabajar. Entonces, si los marcadores salen limpios, que normalmente se hacen las pruebas cada 3-6 meses, ningún problema en eliminar el edema. Preguntan que viene mucha gente con lipedema de moda. Vale. ¿Qué haríamos? Un lipedema. curso El lipedema lo he tenido que detener y me no es que sea de moda, ha me he existido toda la vida descentrado, el sí, lipedema. Lo que una pasa es mañana que un hasta poco, el año 18, un poco perdón, descentrada. hasta el año ¿Qué 2018 precio tienes? no se le ha puesto nombre como enfermedad. Entonces, aquí tenemos que diagnosticar bien si hay mucha cantidad de problema linfático o no. El lipedema en realidad es una enfermedad del tejido adiposo. Es un tejido que va a crecer, va a crecer y que no atiende ni a dietas ni a gimnasio. Es la grasa más profunda, la grasa parda, la grasa más difícil de sacar y está muy relacionado con una insuficiencia venosa. Y también parte linfática, pero sobre todo insuficiencia venosa.
hay mucha tendencia a que se rompan los capilares, a que sea doloroso. Lo que toda la vida se ha dicho, la celulitis dolorosa, las formas de las mujeres. La esteticista nunca puede diagnosticar un lipedema. El diagnóstico del lipedema es un diagnóstico médico. Como he dicho, se trata de una enfermedad reconocida como enfermedad en el 2018. Entonces, lo que tenemos que determinar es si hay retención de líquidos o no para tratar de una manera u otra. Si hay retención de líquidos, tenemos que abrir las vías linfáticas con un pretratamiento, tenemos que eliminar linfa y después trabajar la grasa con el movimiento destinado a la grasa, que es el wave, o en su defecto el balancer, si realmente hay una insuficiencia venosa, una fragilidad capilar muy elevada. Pero el lipedema es una alteración crónica. No vale el decir, te voy a hacer 12 sesiones y después ya vamos viendo, me vienes una vez al mes, una vez cada 2 meses. Como está basado, hay mucho de insuficiencia venosa, aparte de la activación de estrógenos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a tener que estar activando el retorno venoso y el retorno linfático de una manera continuada. O sea, tenéis un cliente para mucho tiempo. Tenéis que abrir las vías linfáticas y vaciado de ganglios linfáticos con un pretratamiento. Si hay retención de líquidos, le tendréis que poner un ciclo linfático y después el wave o el balancer. Pero tened en cuenta que son personas con mucha fragilidad capilar. Si le ponéis una presión muy elevada, se van a romper los capilares. En el momento que se rompen los capilares, hay todo un proceso de reparación. Hay un proceso inflamatorio. Vamos a necesitar, el cuerpo va a necesitar tiempo para recuperar aquello que está inflamado por una lesión, que hemos lesionado, hemos puesto mucha presión, se ha lesionado. Entonces, la efectividad del tratamiento va a ser menor. Lo mejor es hacer un tratamiento más conservador, tratando de activar la circulación sanguínea con la menor lesión posible a nivel de vasos. Por lo tanto, pretratamiento, que el pretratamiento no hay problema porque no podéis pasar de 40. Si hay edema linfático, no paséis de 40. Y si vais a trabajar con el wave, 45 como máximo. ¿Qué es más lento? No, no es más lento. Es más lento que una persona que no tiene una patología, que puede ir más rápido eliminando el material de desecho. Pero si nosotros en caso de lipedemas estamos lesionando el tejido, voy a ir más lento en la recuperación de estos casos. Cuando ya el lipedema tiene mayor cantidad de linfa, porque ya está llegando al tobillo y hay mucha cantidad de congestión linfática, son estos casos que están muy deformados desde prácticamente la cresta ilíaca hasta el tobillo. En estos casos vamos a tener que trabajar bastante en los parámetros iniciales. Vamos a tener que trabajar bastante más a nivel linfático, dejando menos tiempo a la grasa y al retorno venoso. Cuando tenemos controlado la cantidad de líquido, cuando ya va rebajando la cantidad de líquido, vamos a ir quitándole tiempo al sistema linfático, o sea, a tratar el sistema linfático, y vamos a trabajar más a nivel de la grasa y de la circulación de retorno venoso. Tania pregunta si, bueno, nos comenta que siempre deja un día de descanso entre sesión y sesión y si en algún caso se podría poner varios días seguidos. La presoterapia es una técnica que se puede poner diariamente, ¿vale? No es que lo diga yo, es que los médicos que tratan sobre todo a nivel linfático la ponen diariamente. Incluso se puede poner más cuando hay un tratamiento muy elevado. Es a nivel médico el ponerlo más tiempo, es a nivel médico que puedes pasarte un poquito. A nivel estético la puedes poner diariamente, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estoy haciendo yo, empeorando mi circulación de retorno,
Si yo me hago cada día la presoterapia, estoy recuperando cada día el retorno venoso y la eliminación de toxinas que por norma general se debería de hacer pues caminando, etcétera, etcétera. Entonces, lo puedes poner diariamente. Si lo pones diariamente, no es necesario estar trabajando 1 hora, a no ser personas con mucha problemática que tengamos que trabajar de una manera muy suave, personas con lipedema, personas con linfedema, le puedo aumentar el tiempo de tratamiento, puedo trabajarle más rato, pero no excediendo la hora, ¿vale? Entonces, personas que te vengan al centro diariamente, 35 minutos estaría bien como tope. Estaría bien. Si tiene mucho problema, le puedes poner un poquito más. ¿Y si tienen linfedema y lipedema? Sí, 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 sí. Tienen linfedema y lipedema es el caso que he dicho de empezar a tratar más tiempo el linfedema. Le damos menos tiempo a lo que es la grasa, porque si yo tengo líquido que me envuelve las células adiposas, este líquido me va a servir de colchón. Yo voy a intentar llegar a las células adiposas, pero el linfedema me va a hacer pensemos un globo con garbanzos y mucha agua, ¿vale? Cuando yo intento presionar el globo para llegar a los garbanzos, si tengo mucha cantidad de agua me va a costar más. Si yo quito este agua, enseguida llego a los garbanzos. Es un ejemplo muy básico, ¿eh? Entonces, si yo tengo que llegar al tejido adiposo, pero tengo mucho líquido envolviendo el tejido adiposo, no voy a poder llegar bien. Voy a necesitar más tiempo para eliminar el linfedema en las fases iniciales, pero lo voy a conseguir. Voy a rebajar esta cantidad de edema linfático, básicamente porque este edema linfático en personas con lipedema, perdón, con problema de grasa, viene debido a que la grasa me está impidiendo la circulación linfática. Entonces, si yo activo la circulación linfática, voy a llegar después a poder trabajar bien la grasa, ¿vale? No es un problema del sistema linfático. Si fuese un problema del sistema linfático, siempre tendría que estar trabajando a nivel linfático más tiempo, pero no es un problema del sistema linfático. Por lo tanto, no, no es un problema de base, es un problema del sistema linfático causado por una insuficiencia venosa, ¿vale? Y por un engrosamiento de las células adiposas que no me dejan drenar bien. Pero una vez que yo consigo vaciar esto, me puedo bajar el tiempo que le dedico al sistema linfático para dárselo a trabajar sobre la grasa y el retorno venoso. No sé si me he explicado bien, si lo habéis podido entender. ¿Os queda claro? Vale. Pues los diferentes modos de trabajar el lipedema serían así. Si no hay mucha retención de líquidos, que se circunscribe un poco de rodilla hacia arriba, 10 minutos, 15 a lo sumo de dedicarle a linfa y el resto dedicárselo a la grasa y al retorno venoso. Creo que hemos hablado prácticamente de casi todos los casos, indicaciones, contraindicaciones. Si tenéis alguna pregunta. Si no, también os comento, todas nuestras formaciones quedan grabadas. Las subimos al área de formaciones. ¿Esto como es una presentación? Supongo que también. No lo sé, pero supongo que también. Para que tengáis nociones, para que tengáis un recordatorio. Pero todas nuestras formaciones quedan grabadas y se suben al área de formación en el área de clientes. Ahora mismo se subirá dentro de unos días, no va a ser inmediato de subirlo hoy o subirlo mañana, ¿eh? Pero podéis entrar en el área de clientes. Recordad que todas tenéis el acceso, tenéis la opción de estar en el localizador de centros.
Tenéis acceso a imágenes de Facebook, de Instagram, a descargaros, no, a visualizar las formaciones en el área de clientes. Nos podéis escribir tanto a mí, teresa@5os.es, repito, teresa@5os.es. Todas habéis recibido mi correo electrónico con el enlace, por lo tanto es el correo electrónico en el que habéis recibido el enlace. Me podéis escribir solicitándome cualquier información sobre los tratamientos, sobre alguna duda que tengáis. Si no conseguís entrar en el área de clientes de momento, si no, en marketing, Ángela, me comentas, ¿no? Contactos. A contactos@5os.es, ¿vale? Si no tenéis preguntas, si no tenéis ninguna duda, hemos hablado un poquito de todo, entonces vamos cortando a partir de aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por habernos dedicado este tiempo. Y nada, os llegarán más información de próximas formaciones en las que hablaremos de diferentes temas. Estáis preguntando mucho por el lipedema y seguramente haremos una de diferenciar lipedema y linfedema. Ya se hizo una hace mucho tiempo, pero como se va evolucionando, siempre van saliendo cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y volveremos a repasar diferencias del linfedema y el lipedema. Y para que lo tengáis más claro, porque cada día se diagnostican más, que no es que se haya puesto de moda, sino que lo que antes era la celulitis dolorosa, era la celulitis típica de las mujeres botijo, de las mujeres pera, ahora ya tiene un nombre. De momento no tiene un final porque es una patología crónica, pero bueno, no la sabíamos tratar correctamente y cada día salen más estudios, salen más cosas para que podamos no erradicarlo, pero sí tenerlo más controlado en los centros de estética. Os espero en la próxima y muchísimas gracias a todas por habernos dedicado este rato. Adiós.